Hoy, por la gracia del Señor, comenzamos una pequeña serie que está titulada Explicando el Cristianismo. Y quizás algunos podríamos decir, eh, bueno, esto quizás es para alguien nuevo que está en la fe. Yo tengo 20 años en el cristianismo. Yo creo que existen pocas cosas que puedo aprender del cristianismo o definirlo. Pero eso, alguien que pensaría así, solamente es orgullo. Decía un predicador que cada vez que abrimos la palabra de Dios es una fuente inagotable de conocer a Cristo. Y yo creo que esta serie nos va a llevar a recordar a aquellos que tenemos que recordar y aprender a aquellos que tenemos que aprender de nuestro Salvador. Así que me gustaría pensar con una pregunta o varias preguntas que se pueden hacer ustedes como reflexión. Y la primera es esta. ¿Qué pensamos cuando escuchamos la palabra cristianismo? ¿Realmente podemos estar seguros que todo lo que nosotros entendemos por cristianismo es bíblico? Y esto parece paradójico. ¿Cómo no voy a tener ideas del cristianismo? Y otra pregunta que habla de nuestros prójimos. ¿Qué creemos que pasa en las mentes de nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros amigos al escuchar esa misma palabra, el cristianismo? Para eso me gustaría traer a colación una encuesta que se le hizo a unos jóvenes no cristianos en suelo americano, en Estados Unidos. Ellos le hicieron esta pregunta: ¿qué es el cristianismo para ustedes? ¿Qué es lo primero que piensan cuando le dicen cristianismo? Y pues el 87% de estos jóvenes pensaron en prejuicio. El cristianismo para mí es prejuicio. El 85% de estos jóvenes dijeron que el cristianismo era hipócrita. Y un 78% contestó que el cristianismo está fuera de moda. La generación creciente de Estados Unidos de jóvenes no cristianos, eso es lo que piensa del cristianismo. Y se supone que esta es la generación reinante en la próxima generación. Mira lo que entienden o lo que creen ellos del cristianismo. Así que el cristianismo no es realmente un sistema filosófico como el budismo. Tampoco es un código moral como el Islam. Haz esto, moralmente haz esto. No lo es. Tampoco es un conjunto de rituales como algunas iglesias supuestamente cristianas se presentan a sí mismas. El cristianismo, como su nombre lo indica, tiene a Jesucristo como base. Por tanto, cualquier estudio reflexivo y profundo debe empezar a estudiar es a la persona de Cristo, es a conocer a la historia de Cristo. Cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando de que vamos a conocer a Cristo. Y por eso, nuestra primera clase de esta serie será explicar quién es Jesús, el Hijo de Dios y su autoridad. Pero surge una pregunta, ok, tenemos que conocer a ese Jesús. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es nuestra primera base si estudiaríamos el cristianismo? Algunos dicen que bibliotecas, simplemente buscar a Jesús en la biblioteca y créanme, van a haber libros y textos abrumadores de que hablen de Jesús. Algunos dirán librerías cristianas. Pero incluso allí podemos encontrar opciones agobiantes y en el mejor de los casos escuchar a alguien o leer a alguien su interpretación de Jesús. Y esto no significa que todas ellas son inútiles. De hecho, nosotros leemos buenos libros cristianos. Pero lo que pasa es realmente eso. Realmente estamos interpretando a Jesús en base a lo que otros interpretaron previamente. Pero cualquier buen historiador te diría, ¿tú quieres conocer un personaje histórico? Ve a las fuentes originales. ¿Tú quieres conocer profundamente a alguien en la historia? Ve a las fuentes originales. A trasladarse al pasado.
Ve a grandes historiadores romanos, por ejemplo, del primer siglo, o historiadores judíos aristocráticos que también escribieron en el periodo del primer siglo, textos antiguos que mencionan a Jesús o a los primeros cristianos. Pero, aunque se acercan a ese periodo, sigue habiendo el primer problema. No son la información original. Ninguno de estos hombres, de estos historiadores, fue testigo o tuvo acceso como testigo de primera mano de Jesús. Un mejor enfoque sería leer los testigos presenciales, ¿cierto? Entonces sería un mejor enfoque. Ir a leer los testigos presenciales que tuvieron con Jesús, que estuvieron caminando, escuchándolo, constantemente hablando, que sintieron su cercanía, su corrección, su amor, su empatía. Yo quisiera leer esos textos originales. Yo quisiera conocer esos textos originales si mi intención es conocer a ese Jesús. Seguramente ellos tendrían una mayor comprensión y detalle de su ministerio. Para ello, nosotros, el cristianismo, los cristianos, nos dirigimos a 4 biografías que tenemos de su vida y su ministerio. Y ahora la pregunta va para nosotros. ¿Cuáles creen ustedes, mis hermanos, que son esas 4 biografías? Los evangelios, correcto. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y la biografía que vamos a escoger hoy, que va a describir a ese Jesús real, el que caminaron, el que pueden palpar en un sentido, estos autores principales, la biografía que vamos a escoger hoy, es la del libro de Marcos. El libro de Marcos, por supuesto, no simplemente lo vemos en la escritura y llegó sin un contexto histórico. Esto es un periodo de tiempo, había una historia antes de este libro de Marcos. Hasta este momento, cuando lleguemos al libro de Marcos, quiero hablar un poco del contexto histórico, del clímax, del ambiente que se podría vivir en ese tiempo. Había hablado antiguamente Dios a través de profetas como Isaías y Moisés, ¿se recuerdan? A través o mediante de milagros como el diluvio y el éxodo. Eso había sucedido históricamente antes del libro de Marcos. Pero en ese libro de Marcos hay un periodo conocido como los 400 años de silencio. ¿Quién conoce eso? Levante su mano. 400 años de silencio. Los que no conocen, desde el libro de Malaquías hasta los evangelios, habían 400 años de silencio. ¿Por qué lo llaman así? Porque había 400 años desde que Dios no había mandado ninguna nueva profecía. No se había comunicado en un sentido con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Ese periodo lo llaman los 400 años de silencio. Entonces el pueblo todavía tenía la palabra que era el Antiguo Testamento, que ellos estaban escritos resumidamente, la ley y los profetas. Pero ninguna revelación había sido mandada por Dios por ese periodo de 400 años. Así que el pueblo elegido de Dios, Israel, estaba esperando la venida de ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y la mayoría creyó que el Mesías sería un rey político que vendría a rescatar a los judíos de la usurpación romana. La mayoría creía que era así. Ellos estaban esperando que el poder de Roma fuera destruido por ese rey político. Y la mayoría de ellos también ignoró casi todos los pasajes que hablaban de que ese Mesías también iba a ser un siervo sufriente. Solo se enfocaron en su reinado, iba a ser un rey político que iba a venir a destruir prácticamente al pueblo de Roma. Así que, ¿cuál era el ambiente de ese momento? Un ambiente de 400 años de silencio y un pueblo que esperaba un Mesías. Y en ese momento, Jesús entra en escena. Por favor, acompáñame a Mateo 1:1, a Marcos 1:1, perdón.
Marcos 1:1. Léalo conmigo. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí Jesús, en el libro de Marcos, comienza a mostrar su autoridad. ¿Qué significa en este pasaje en el término del Evangelio? Aquí muchos lo conocemos. El Evangelio significa buenas noticias. Así que en otras palabras, Marcos nos representa que las buenas noticias acerca de Jesucristo. Estos son buenas noticias acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos es claro desde el principio que la vida y el ministerio de Jesús son buenas noticias para nosotros. De hecho, él considera que es la mejor noticia que el mundo conocerá jamás. El pasaje utiliza el término Hijo de Dios, como lo vimos, el cual hay un par de implicaciones. Y el primero, realmente sencillo, cuando Jesús afirma, cuando Marcos afirma que es el Hijo de Dios, es que la deidad de Dios, es que Él es Dios. Y la segunda implicación también es utilizada como un título de realeza y autoridad. Es como si estuviese diciendo, esta autoridad única es una autoridad dada por Dios el Padre. Una realeza. Entonces, por qué tiene autoridad Cristo? Por el Padre. El Padre le otorga esa autoridad. Acompáñame ahora a Marcos 1, 21 al 28. Y lo leo. Y entraron en Capernaum los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que le dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de la autoridad de Jesús? ¿Jesús tiene autoridad sobre qué? Sobre los demonios, pero específicamente, como comienza el pasaje, vemos que Cristo tiene la autoridad que refleja su enseñanza. Las personas son claramente sorprendidas por su estilo de predicación, podríamos decirlo. Tiene autoridad. ¿Y cuál es la diferencia? Porque nosotros en un contexto occidental pasa esto. Cristo quizás entró en la sinagoga y empezó a gritar. Ese hombre tiene autoridad. ¿Verdad? A veces pensamos cuando leemos ese pasaje, no, Cristo seguramente aquí entró a gritar y ellos dijeron, bueno, este hombre habla como que tiene autoridad. Pero lo que realmente cuando ellos se refieren que tienen autoridad es lo siguiente. Siempre los escribas cuando se montaban a compartir un pasaje empezaban a citar hombres y eruditos antiguos y no tenía autoridad dada por sí mismo. Pero este hombre es diferente. Este hombre predicó en las sinagogas diciendo, yo os digo, de cierto os digo. Él estaba rompiendo el paradigma de predicación hasta ese momento. Es decir, ¿qué clase de predicación es este? Este hombre tiene autoridad. Y más adelante en otro evangelio también dice, las escrituras aquí hablan de mí. ¿Ustedes se imaginan que un hombre se parara así citando el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, diciendo, soy yo? Se los digo, esto demando de ustedes. Él tiene autoridad. Por eso que ellos los escribió diciendo, este hombre predica de manera diferente, ha roto el paradigma de años del pueblo de Israel, ahora predica, habla la palabra de Dios con autoridad. Su enseñanza tiene autoridad.
Y lo otro que podemos ver también es la autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Cómo lo hace? A través de milagros. En ese caso, expulsa a un hombre poseído. Este hombre no solamente tiene autoridad para predicar la palabra, este hombre tiene autoridad sobre los espíritus malignos. Predicaba con autoridad y tiene autoridad sobre los espíritus malignos. Entonces podemos decir que Cristo mismo empezó a personificar una historia diferente. Esto no es un hombre cualquiera. Este hombre, el fundamento del cristianismo, está demostrando ahora que no es como ningún profeta, ningún escriba. Ahí se está separando de cualquiera que había podido venir antes de él. Él tiene autoridad. También lo vemos en la historia de Marcos 2, 1, 12. Yo se la resumo. El hecho que muchos conocemos cuando Jesús está predicando en una casa y, saben, rompen el techo y bajaron amigos, ¿se acuerdan? Muchas personas piensan que ese texto está diciendo, mira, necesitamos amigos como el de paralítico que te llevan a Jesús. Pero ese texto está diciendo que a ese amigo, todo eso que está pasando así, que Cristo tiene autoridad para perdonar pecados y también para salvar, para sanar. Lo leo rápidamente. Bajaron el lecho que yacía el paralítico. Y él le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas me empezaron a decir, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Él sabía que solamente podían perdonar los pecados era Dios. Una vez más, Cristo estaba reconociendo durante la multitud que Él era Dios, que Él tenía la autoridad para perdonar pecados. Más adelante le dice, ¿se sorprenden de esto? Es más, pasó en este momento, ¿cómo tú puedes decir eso? Estás blasfemando la palabra de Dios. Para confirmar que ese milagro que había pasado en ese corazón era verdad, siguió con un milagro visible. Levántate y anda. Con ese pecado que él confirmó, ya va. Entonces, mira, el hombre dijo, perdona tu pecado, eso es blasfemia. Levántate y anda, lo sanó. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Yo tengo autoridad de la misma manera que hice este milagro para levantar al paralítico. Yo tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que confirmó con la sanación de ese paralítico que él también puede perdonar pecados? ¿Qué nos enseña entonces este pasaje? Que Cristo puede perdonar pecados, sanar. Milagrosamente sana al paralítico. Él reconoce a las personas y reconoce que las personas no entienden o creen completamente su autoridad de perdonar pecados. ¿Qué hace? Sana. Entonces él tiene autoridad ¿para qué? Para perdonar pecados y para sanar. Pero la sanación es una confirmación que el pecado que dijo, tus pecados te son perdonados, fue verdad. Entonces él tiene potestad, tiene autoridad sobre los pecados. Otro pasaje más también en Marcos 5, 21, 24, yo se los leo. Aquella historia de la niña que había muerto, que entraba en la sinagoga, dice la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de las sinagogas, llamado Jairo, y luego le vio y se postró a sus pies. Verso 23. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Como todos saben, la niña murió. Más adelante, versos más adelante, específicamente el verso 39, cuando él llega. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Verso 41, tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que es traducido, niña, a ti te digo, levántate.
y luego la niña se levantó y andaba. ¿Qué está demostrando Cristo una vez más? Que Él tiene toda la autoridad sobre la muerte. Absolutamente toda la autoridad sobre la muerte. También aquel pasaje que cuando Cristo estaba en la barca y aquella tormenta, Maestro, despiértate. Lo primero que hizo el mar, lo que le dijo Cristo, calla, enmudece. También tenía autoridad sobre la naturaleza. Y podríamos seguir y seguir y seguir y seguir citando sobre la autoridad de Jesús. De hecho, el texto que se predicó este domingo, si se acuerdan, cuando le dijo a los pescadores, venid y sígueme. Él tenía autoridad sobre los hombres. Jesús no hizo una apología, mira, todo esto te conviene, tu alma se va a perder el infierno, te conviene seguirme. No, venid en pos de mí. Él tiene autoridad sobre los hombres. Y vinieron. Porque Jesús tiene autoridad como maestro sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los espíritus malignos y sobre la muerte. Él tiene autoridad para perdonar pecados. Él tiene la autoridad sobre gente como tú y como yo. Él es el Maestro Supremo en el mundo de Dios. Él tiene autoridad. Y hermanos, ¿cómo eso sirve? ¿Cómo eso aplica? ¿Qué beneficios tiene el cristiano que Cristo tenga la autoridad? ¿Tú te imaginas creer en un Dios que no tenga poder sobre nada? Pues Cristo no es este. Aquí se diferencia del budismo, del islam y de todas las religiones. Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas. Y esto es algo que nosotros tenemos que prorrumpir en gozo, en deleite. Cristo, ese Cristo que nosotros decimos haber creído, tiene autoridad sobre todas las cosas. Y esto es algo que tenemos que tener gozo sobre nosotros. Esa situación que puedes estar pasando ahorita. Esas aflicciones. Quizás familiar inconverso. Quizás una enfermedad. La aflicción que sea. Cristo sigue teniendo autoridad. Cristo sigue teniendo autoridad. Él afirma ser divino. Él es el Hijo de Dios y profesa la divinidad como el único Hijo de Dios. Su divinidad es validada a través de los milagros que Él ha hecho. Esto en teología se conoce como el ministerio extraordinario. Él estaba demostrando que Él no era un charlatán, que cada milagro estaba confirmando solo que Dios podía hacer. Quizás en el Antiguo Testamento podían haber milagros y los hubieron. Pero no se conoce en ninguna parte del Antiguo Testamento que un hombre o un profeta pueda perdonar pecados. Él es único. Él tiene autoridad. Así que, ¿qué vamos a hacer con un Jesús de este tamaño? ¿Qué vamos a hacer con un Jesús que tiene autoridad suprema sobre todas las cosas? Muchas veces cuando le preguntas a alguien quién es Jesús, te contesta esto. Tu respuesta seguramente va a ser algo como lo siguiente. Bueno, Jesús es un buen maestro, un ejemplo que debemos seguir e imitar. ¿Lo has escuchado? Un maestro moral. Jesús es un buen maestro. C.S. Lewis explica sobre esta respuesta que comúnmente dan los incrédulos. Y él dice lo siguiente. Aquí estoy tratando de evitar que alguien diga realmente la cosa más tonta que la gente a menudo dice acerca de él. Ellos dicen, no tengo problema en aceptar a Jesús como un gran maestro moral,
pero no acepto su afirmación de ser Dios. Él no pudo haber sido un simple hombre moral, explica, porque solo un lunático de mente podía afirmar lo que él afirmó. ¿Y cuáles fueron sus afirmaciones? Yo soy Dios. Yo controlo la naturaleza. Yo tengo poder sobre la vida y la muerte. Tengo poder sobre cada hombre y cada mujer en la tierra. Solo un lunático podría decir eso, ¿cierto? Sigue diciendo Luis. Sabiendo esto, debes hacer una elección. Debes hacer tu elección. ¿Este hombre era y es el Hijo de Dios o es un demente para ti? Puedes descartarlo como loco, puedes escupirlo y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Podemos pasar por alto a Jesús, simplemente no pensar en Él. Podemos jactarnos de que nunca existió, podemos rechazarlo como un mentiroso o como un demente, o podemos aceptarle y servirle como Señor. Mis hermanos, cuando le hacen esa pregunta a ustedes, ¿qué es el cristianismo? Comienza por aquí. O se van a prácticas, esto es lo que hace el cristiano. Comienza porque Jesús tiene autoridad. Comienza en Cristo tu cristianismo. Y una aplicación práctica de eso, no, yo creo en Cristo. Pero cuando vemos los mandamientos de nuestro excelso Dios, ¿te comportas como los que no creen en Él? Porque cuando no obedecemos sus mandamientos, cuando no nos sometemos a sus mandamientos, a sus mandatos, lo estamos haciendo, Él es un mentiroso. No me voy a someter a ese demente. No le voy a creer. Yo soy cristiano, pero vives como si literalmente hubieses dicho, ese es un demente. ¿Se acuerdan la primera encuesta? Hipócritas. Cristianismo son hipócritas. Pasados de moda. No entienden el mundo, inclusive, puedes decir. Prejuiciosos. Porque si el cristiano vive de esa manera para con su Dios, claro que esas respuestas son lógicas. Somos hipócritas al no someternos al Dios que decimos creer. Somos hipócritas si no ministramos nuestras finanzas, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros matrimonios, nuestra soltería. Somos hipócritas y el mundo tiene razón de describirnos así. ¿Qué haremos con un Jesús de este tamaño? No lo diría loco con mis palabras, no le diría mentiroso, pero nuestras vidas están diciendo ¿qué de Jesús? ¿Qué? Porque debería estar diciendo lo contrario. De la misma manera que C.S. Lewis dijo, toma tu decisión. Toma tu decisión. Vive tu cristianismo para Cristo. No lo trates como un loco de mente. O ríndete ante los pies del Rey. Estas son preguntas que ustedes tienen que dar respuesta a la luz de su vida, de cada uno de nosotros. Si realmente hemos creído a ese Jesús que tiene autoridad. El cristianismo no son una serie de prácticas religiosas, es todo lo contrario. Si hemos sido salvados, si nuestro corazón ha sido regenerado por el poder de Cristo,
Nuestras vidas son de Él, absolutamente de Él, no un pedacito de Cristo. No es como aquel castillo de oro. Yo soy cristiano y elevaste un castillo de oro de tu reino y cuando entras a ese reino solamente hay pequeñas caricaturas y cuadros de Jesús muy pequeñitos. El cristianismo es todo lo contrario. Nosotros vivimos en el reino de Dios y nosotros somos sus siervos. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Y aquí es donde Jesús se separa de todas las religiones. Ninguna religión tiene la autoridad de absolutamente nada. El cristianismo discrimina y se puede escuchar feo. ¿Por qué? Porque Cristo es el último, Él es el único Dios. Oremos.